Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024. Según informa Deep State, en Ucrania los rusos han logrado cruzar el río Oskil cerca de Masyutivka y están intentando establecer una segunda cabeza de puente en la zona. Según el diario Le Monde, Ucrania está utilizando técnicas avanzadas para redirigir drones explosivos rusos e iraníes tipo Shahed hacia territorio ruso y bielorruso. Estarían haciéndolo mediante falsificación de coordenadas satelitales, desviando los UAV de sus objetivos previstos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que Putin busca intensificar la guerra en Ucrania con el fin de dificultar cualquier intento del presidente electo estadounidense Donald Trump de resolver el conflicto tras su investidura. Zelensky ha descrito esto como un intento de presión para que Trump acepte las condiciones de Rusia. Las declaraciones surgen tras las amenazas rusas de emplear el nuevo misil balístico Oreshnik contra objetivos en Kiev. Con respecto al posible acuerdo de paz, Zelensky declaró que está dispuesto a ceder territorio ucraniano a Rusia a cambio de un paraguas de la OTAN sobre el resto de Ucrania. Zelensky también ha afirmado que tras un alto el fuego intentarían recuperar el territorio ucraniano ocupado por Rusia a través de canales diplomáticos. No obstante, eso no quiere decir que se excluyan las partes de Ucrania que están ocupadas por Rusia. Según Zelensky, el pueblo ucraniano nunca aceptará esto, y la protección de la OTAN sobre Ucrania debe hacerse sobre todos los territorios originalmente ucranianos. Según el diputado ucraniano Antem Chigod, Turquía ha reafirmado su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, rechazando cualquier plan de paz que congele el conflicto o implique concesiones territoriales a Rusia. Esto se ha producido, según este diputado ucraniano, durante reuniones bilaterales en Ankara. El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, anunció nuevas sanciones contra Rusia por el uso de armas químicas y misiles en la guerra contra Ucrania. Estas medidas responderían a los hallazgos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre el empleo de agentes antidisturbios ilegales en el conflicto. Además, las sanciones apuntan a iraníes involucrados en el suministro de drones y misiles balísticos a Rusia y a intermediarios rusos. El jefe del MI6, Richard Moore, ha advertido sobre un posible colapso de la seguridad transatlántica si Estados Unidos y Europa reducen su apoyo a Ucrania frente a Rusia. En un discurso en París, subrayó que permitir el éxito de Putin en Ucrania amenazaría la seguridad global, alentando a países como China, Corea del Norte e Irán. Moore destacó la importancia de la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido y el poder económico y militar superior de Occidente, enfatizando la necesidad de unidad en estos tiempos difíciles. Josep Borrell, en sus declaraciones finales como alto representante de la Unión Europea, ha alertado sobre la superioridad militar rusa en Ucrania y la falta de urgencia europea para apoyar a Kiev. Ha criticado el lento suministro de municiones y armas, subrayando que Rusia dispara más proyectiles mensualmente que los que la Unión Europea puede producir o enviar. Ha recalcado también que el tiempo es esencial, instando a movilizar recursos existentes y pidiendo honestidad sobre los costos del apoyo a Ucrania, destacando la necesidad de mayor respaldo interno en los países miembros para poder mantener un esfuerzo sostenido. La nueva jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han visitado Kiev el domingo para reafirmar el apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia. Kallas destacó la importancia de la pertenencia a la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania y planteó la posibilidad de desplegar tropas europeas con el fin de garantizar la paz en un alto el fuego. Ambos líderes subrayaron que apoyar a Ucrania no es caridad, sino una inversión estratégica para contrarrestar amenazas globales como las de Rusia, China o Irán. Y en el polvorín que es Oriente Próximo, el ejército israelí habría intensificado su ataque en el norte de Gaza, matando a más de 100 personas en las últimas 24 horas, esto sería el viernes, incluyendo al menos 75 personas en dos ataques separados a edificios residenciales en Beit Lahilla, según dijo Al Jazeera el viernes. El sábado el ejército israelí atacó un coche de Jan Yunis con un misil, matando a 3 trabajadores del grupo de ayuda World Central Kitchen. Tras esto, las cocinas comunitarias no funcionan ni sirven a los palestinos en la franja. El ejército israelí ha dicho al respecto que ellos atacaron un vehículo en el que viajaba un terrorista que participó en la masacre del 7 de octubre. El exministro de Defensa israelí Moshe Yaalon comentó en una entrevista que las acciones militares actuales de Israel en Gaza, incluyendo las operaciones en zonas como Jabalia, estarían desplazando a la población árabe local, sugiriendo un proceso de limpieza étnica acompañado de potenciales planes de ocupación, anexión y establecimiento de asentamientos judíos. Sus declaraciones habrían generado un debate sobre la dirección de las políticas israelíes en la región y sus implicaciones para la población palestina. El senador republicano Lindsey Graham afirmó que el expresidente Donald Trump estaría priorizando un alto el fuego relacionado con los rehenes en Gaza antes de su posible regreso a la Casa Blanca en enero. Según Graham, Trump busca detener los enfrentamientos y centrarse en resolver el asunto de los rehenes. Graham ha añadido también que en lugar de una reocupación israelí de Gaza, la solución pasa por una reforma en la sociedad palestina, liderada por los países árabes.
El secretario general adjunto de Hezbollah, el jeque Naem Qasim, ha reafirmado el apoyo de su grupo a Gaza, destacando que no buscan la guerra, pero están listos para enfrentarse a Israel si es necesario. Subrayó también la capacidad de resistencia de Hezbollah frente a los intentos israelíes de debilitarlos, manteniéndolos en una postura defensiva. Además, ha elogiado la cooperación interna en el Líbano y la coordinación estratégica con el ejército libanés, lo que habría fortalecido su posición contra los intentos de sedición y ataque externo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que había ordenado al ejército prepararse para una posible guerra en el Líbano si se rompiese el alto el fuego, además mencionando que las condiciones para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza habrían mejorado significativamente. De hecho, el mismo sábado el ejército israelí confirmó que han vuelto a realizar ataques aéreos en el Líbano pese al acuerdo de alto el fuego, debido a supuestos militantes de Hezbollah que estarían amenazando la estabilidad del mismo. El ejército de Israel, además, dijo que va a volver a imponer un toque de queda de 5 de la tarde a 7 de la mañana en el sur del país. En esas horas estaría estrictamente prohibido cruzar al río Litani en dirección sur. En Siria, el viernes, en el noroeste del país, Hayat Tahrir al-Sham y las facciones del Ejército Nacional Sirio intensificaron su ofensiva en Alepo e Idlib. En Alepo avanzaron en barrios como Rashidin 4 y Khan al-Assal, tomando puntos estratégicos de la ciudad, como la Academia Técnica Militar y la ciudad de Al-Qader. En el norte, las fuerzas respaldadas por Turquía planearon atacar Tel Rifat y Menhib. En Idlib los combates se centraron en Sarakib y áreas circundantes como Jubas y Sabura. La ofensiva ha amenazado la estabilidad regional y el control gubernamental del país. Mientras tanto, se anunciaron ataques aéreos por parte de Rusia contra las posiciones del Ejército Nacional Sirio, mientras que los medios de comunicación pro-Assad informaron de que explosiones inusuales en los dispositivos de comunicación del ejército sirio, como buscas personales y walkie-talkies, coincidieron con los avances de Hayat Tahrir al-Sham en Alepo. Estos incidentes se atribuirían a la interferencia externa y las acusaciones apuntarían a que el Mossad estaba ayudando al avance de los militantes islamistas. Por su parte, el jefe del centro de prensa de las Fuerzas Democráticas Sirias acusó el viernes a Turquía de dirigir los ataques en el noroeste de Siria a través del frente al-Nusra, señalando que estos eventos son controlados por Ankara como parte de un plan estratégico. Las Fuerzas Democráticas Sirias han manifestado su preocupación por la situación, considerándola una amenaza directa para su pueblo. Además, han asegurado que están dispuestas a intervenir si es necesario para proteger a sus comunidades y defender las regiones que están bajo su control. La prensa de la oposición anunció el sábado el lanzamiento de la operación militar Amanecer de Libertad en el norte y este de Alepo por parte del Ejército Nacional Sirio. Respaldado por Turquía, estaría aprovechando el colapso del frente en Alepo e Idlib para avanzar en dirección al Bab. Este grupo buscaría consolidar su presencia en la región, apuntando a posiciones del ejército sirio en Bashar al-Assad. Además, el SNA tiene como prioridad estratégica expulsar a las fuerzas kurdas de Tel Rifat y sus alrededores, un área clave en el norte de Siria, donde convergen intereses militares y políticos de varias facciones y actores externos, como es el caso de Turquía. En este sentido, los bombardeos de Israel sobre posiciones de Hezbollah, además de dificultar el rearme y preparación del grupo armado, hacen que se vuelva más complicado que la milicia libanesa pueda ayudar al gobierno sirio en su defensa del norte del país. A esto habría que sumar los ataques aéreos que Estados Unidos está realizando contra las milicias chiitas en la región, como por ejemplo un reciente bombardeo en Deir ez-Zor, que habría dejado al menos a 3 milicianos fallecidos. La jornada del sábado fue muy confusa. Durante la misma se confirmó la toma total de Alepo por parte de la miríada de fuerzas que combaten contra el ejército sirio de al-Assad. Durante la tarde se anunció también que las tropas sirias se habrían retirado de la ciudad de Hama, aunque el medio oficial Sana lo desmintió categóricamente. Algunas imágenes mostradas por los islamistas pretendían probar que habían tomado varias poblaciones de la provincia de Hama en pocas horas. Sin embargo, a lo largo del fin de semana, parece cada vez más evidente que se trata de desinformación, la mayoría proveniente de fuentes turcas. Algo similar habría ocurrido cuando se anunció un supuesto golpe de Estado en Damasco. De este modo, se informó que la cuarta división acorazada del ejército árabe sirio, bajo el mando del mayor general Maher al-Assad, hermano del presidente Bashar al-Assad, habría llevado a cabo operaciones para neutralizar células durmientes yihadistas activas en Damasco, la capital de Siria. El mismo sábado, el presidente al-Assad analizó en una llamada telefónica con el primer ministro iraquí los últimos acontecimientos y la cooperación conjunta entre los dos países en el campo de la lucha contra el terrorismo, así como una serie de cuestiones árabes e internacionales. También habría mantenido el presidente sirio una conversación telefónica con Mohammed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, en la que habría tratado la lucha contra el terrorismo y otros asuntos similares. A lo largo de todo el fin de semana, las fuerzas rusas han apoyado al ejército sirio y, según estos, habrían causado un gran número de bajas entre las fuerzas islamistas. El sábado, el jefe de las fuerzas rusas en Siria habría sido sustituido.
En la noche del sábado, las autoridades sirias anunciaron que habrían pasado a una contraofensiva en todas las zonas de ataque de los islamistas, aunque lo más probable es que se haya mantenido una línea defensiva en la provincia de Hama. Por su parte, los islamistas confirmaron que habían abandonado la ciudad de Hama después de que las tropas sirias, apoyadas por los ataques aéreos rusos, comenzasen a hostigarles. Durante el domingo, los bombardeos rusos se han trasladado a Idlib y los combates continuaron en las inmediaciones de Alepo. Según la actualización del medio Ribar sobre la provincia de Alepo, los militantes proturcos habrían tomado el control de las localidades chiitas de Nubl y Atzara, así como el cantón kurdo de Tel Rifat. Las fuerzas democráticas sirias habrían comenzado a ceder posiciones estratégicas, mientras que los islamistas ofrecieron un corredor para que los kurdos se retirasen hacia la región del Éufrates. Al sur de Alepo, los militantes islamistas habrían capturado la ciudad de Al-Safira, un punto clave que funcionaba como puerto aéreo para las fuerzas rusas y sirias. Según el Canal 12, Israel estaría siguiendo de cerca el avance de los rebeldes yihadistas en Siria. En una reunión de emergencia liderada por Netanyahu, se concluyó que gran parte de la infraestructura iraní en Siria habría sido dañada. Partes de las mismas habrían caído en manos de los islamistas. Mientras Hezbollah podría reorientar sus esfuerzos hacia Siria, Israel se debate entre el colapso del régimen de Al-Assad, que podría generar un caos y nuevas amenazas, y la oportunidad de que estos eventos podrían ampliar la libertad operativa militar de Israel en Siria. En Europa, Noruega ha anunciado la creación de un centro de entrenamiento de guerra anfibia de la OTAN en Sørreisa, en el norte del país. Según el ministro de Defensa, Bjørn Arild Gram, este centro alojará a cientos de soldados aliados y contará con instalaciones para entrenamiento en condiciones árticas. La instalación refuerza la posición de Sørreisa como un nodo estratégico para la OTAN, apoyando operaciones de defensa conjuntas en la región nórdica y ártica, claves para la seguridad colectiva en caso de crisis o guerra. Kimmo Kiljunen, jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento finlandés, tuvo que renunciar tras una controversia causada por su propuesta de reabrir la frontera con Rusia y sus críticas a las restricciones hacia ciudadanos rusos. La situación en el norte de Kosovo se deteriora tras varios ataques recientes como lanzamientos de granadas en una localidad y varias explosiones que han dañado un canal de agua dejando sin suministro a varias familias en la zona. Pristina ha calificado los hechos como terrorismo y acusa a Belgrado, mientras lista serbia solicita a las fuerzas del país investigar. Las tensiones no hacen más que reflejar el rechazo de los serbo-kosovares a la independencia de Kosovo y los esfuerzos de Pristina por reforzar la seguridad en zonas de mayoría serbia, aumentando las tensiones intercomunitarias. En Georgia continúan las protestas que habrían estallado tras la decisión del partido gobernante de posponer las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Manifestantes supuestamente pro-Unión Europea se han enfrentado con la policía en Tiflis, resultando en 43 arrestos y decenas de heridos. El gobierno ha justificado la medida como preparación económica para una adhesión potencial en 2030, rechazando subvenciones europeas y criticando las actitudes de Bruselas hacia Georgia. La presidenta Zurabishvili calificó la decisión como una guerra contra el pueblo georgiano. De hecho, Salome Zurabishvili ha declarado que permanecerá en el cargo más allá del fin de su mandato en diciembre, hasta que un nuevo presidente legítimo, según ella, sea elegido mediante elecciones generales. Zurabishvili ha acusado al Parlamento actual de ser ilegítimo y ha expresado su respaldo a las demandas de los manifestantes que exigen elecciones anticipadas. Ha criticado al partido gobernante por supuestamente intentar acercar a Georgia a Rusia y ha anunciado su intención de impugnar los resultados de las elecciones de octubre ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia dijo que los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días en el país solamente demuestran que se están llevando a cabo procesos de destrucción planificados. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que las diversas acciones antidemocráticas de sueño georgiano han violado los principios básicos de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Georgia, y como resultado, Estados Unidos ha suspendido este mecanismo. Donald Trump ha anunciado el sábado que impondrá un arancel del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar el dólar en el comercio internacional, lo que afectará a un grupo de importantes economías en desarrollo, cuyos miembros incluyen a Rusia, India, China e Irán, entre otros, y marca las últimas amenazas del presidente electo de imponer aranceles a las importaciones de varios países. En Asia, China ha advertido a Filipinas que evite desplegar el sistema de misiles estadounidenses Tifón en su territorio, alegando que esto aumentará la confrontación y los riesgos de conflicto en el mar de China Meridional. Pekín ha expresado su preocupación de que la presencia de armas estadounidenses exacerbe las tensiones regionales, pudiendo impactar negativamente en la población local. Filipinas, por su parte, está evaluando la compra de este sistema como parte de su defensa frente a las disputas territoriales con China en la región.
Y en África, Chad ha anunciado el fin de un acuerdo clave de defensa con Francia, alegando la necesidad de reafirmar su soberanía nacional. Según el ministro de Exteriores, Abderrahmane Koulibaly, esta decisión no implica una ruptura con Francia, considerada aún un socio esencial. El pacto, que había sido revisado en 2019, será redefinido según las prioridades nacionales. El gobierno de Mali ha informado haber matado a un alto comandante tuareg y otros rebeldes en un ataque con un dron cerca de la frontera con Argelia, después de la formación del Frente de Liberación de Azawad. Este grupo surgiría como respuesta al incumplimiento de los acuerdos previos, las masacres de civiles y la creciente presencia del grupo Wagner y fuerzas malienses en la región. El FLA ha anunciado que busca la autodeterminación del Azawad, disolviendo movimientos previos para unificar sus fuerzas bajo una única entidad político-militar. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.